Buenas tardes, docente. A mi grupo y a mí nos ha tocado hacer en esta oportunidad el producto académico número 3. Para esto vamos a tocar la psicología conductual. Nuestros integrantes somos mi persona, Castillo Meléndez Angie, Guillem Solís Luz, Huachim Leiva Yulisa, Huamán Cuadro Saúl, Mercado Cañicela Héctor y Mesa Javier Soledad. Para empezar, vamos a hacer la definición. Para esto nos vamos a preguntar algo muy puntual para poder entender todo. Y la pregunta es, ¿qué es el conductismo? Y entonces, respondiendo a esa pregunta, el conductismo es una corriente de la psicología que se enfoca en el estudio de la conducta observable y medible. Surgió a principios del siglo XX con su mayor representante, John B. Watson, quien propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección. El conductismo estudia las conductas y los comportamientos, más no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un campo de conducta. El enfoque se basa más que nada del conductismo en la premisa de que el comportamiento observable es el objeto adecuado de estudio en psicología. ¿Por qué? Porque este comportamiento más que nada se puede medir y no es subjetivo. Por eso la premisa del conductismo es que prioriza más lo objetivo por encima de lo subjetivo. También el conductismo sostiene que los seres humanos y otros organismos aprenden a través de la interacción con su entorno, mediante procesos de asociación, recompensa y castigo. Este enfoque se conoce como condicionamiento. Se divide en dos grandes tipos, como el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Por ello podemos, viendo todo esto, decir que el conductismo ha tenido un gran impacto en diversas áreas como la educación, la terapia conductual, entre otras así. También el conductismo ha tenido es un objetivo de críticas, principalmente debido a su enfoque exclusivo en el comportamiento observable. Pero a pesar de todo esto, el conductismo sigue siendo una perspectiva influyente en la psicología contemporánea. Le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre los antecedentes. El principal antecedente del conductismo es la escuela de fisiología rusa que fue creada por Sechenov, que este autor pensaba que todo tipo de conducta podía entenderse como una manifestación de ciertos reflejos, sin hacer referencia alguna a los procesos mentales ni a la conciencia. Si bien hay algunos antecedentes anteriores en donde se documentaron utilizaciones de principios conductistas y de modificación de conducta, donde hizo uso de un conocimiento de tipo aversivo. Lo cierto es que no se sistematizaron sus principios hasta comienzos del año 1920. Las principales contribuciones a la psicología son primeramente el estudio experimental de los procesos de condicionamiento, es decir, poder demostrar cómo ciertos estímulos que anteriormente eran neutros podían generar respuestas condicionadas mediante el aprendizaje. En segundo lugar, se inició el estudio de las neurosis experimentales en animales, que sirvieron para optimizar y estudiar posibles intervenciones y tratamientos. En un estudio experimental se mostraba cómo el cambiarle las condiciones de aprendizaje a los perros, estos mostraban respuestas de excitación, gruñidos, ladridos, entre otros, o en otros casos respuestas de tipo inhibitorias. Se mantenían inmóviles con la cola y las orejas caídas. Estas reacciones guardaban relación con muchos síntomas de tipo neurótico. Continuando con la exposición, me tocó el origen del conductismo. El conductismo, como ya lo mencionaban en la psicología, se encarga, ¿no?, de estudiar el comportamiento de las personas en relación con sus actividades cerebrales. Estas teorías tendrían sus orígenes muchos años atrás en una lucha persistente entre dos corrientes filosóficas. Entre ellas es el idealismo y el materialismo. La teoría del idealismo asegura que la realidad es un constructo de nuestros propios pensamientos, donde objetos no pueden existir más allá de nuestras propias percepciones. Y el materialismo menciona que el mundo es material, que los objetos pueden existir fuera de nuestros sentidos
y que el pensamiento forma parte de estos objetos, ¿no? Es así que estas corrientes filosóficas dan origen a las discusiones sobre los estudios de la mente y cómo estas se relacionan con el cuerpo. El conductismo surge por primera vez en 1913 de la mano de John Watson. Ciertamente, Watson en algún momento fue sujeto experimental en el laboratorio de Titchener de la escuela estructural. Es ahí donde él empieza a cuestionar, empieza a criticar a las escuelas mentalistas. El conductismo es así que en 1913, donde ya se da el nacimiento de una escuela psicológica, esta escuela psicológica altamente dominada desde su aparición en el siglo XX y se considera como una respuesta a la psicología introspectiva dominante en la época del estructuralismo. La siguiente diapositiva, por favor. Watson mencionaba, para Watson, los seres vivos decía que somos como cajas negras, cuyo interior no es observable. Ciertamente, Watson no negaba la existencia de la mente, pero sí planteaba que al no ser observable, no había manera de estudiarla, a diferencia de la conducta, que sí es un objeto observable y por ende sí se podía estudiar. Le doy pase a mi compañera. Bien, como ya lo hemos estado viendo, uno de los máximos representantes es John Watson, a quien se le denomina el padre del conductismo, pues este personaje revolucionó la psicología al enfocarse en la conducta observable en lugar de los pensamientos y sentimientos. Ahora, Watson también es reconocido por su experimento del pequeño Albert, con el cual demostró que la conducta puede ser modificada. Así también nos enseñó sobre la caja negra, con la cual señalaba que los humanos y los animales somos como cajas cerradas, ya que no podemos ver lo que hay dentro, pero sí podemos ver lo que sale. Así que en lugar de preguntarnos qué pasa dentro de la caja, deberíamos enfocarnos en qué es lo que provoca una respuesta determinada. Entonces, gracias a Watson estudiamos la conducta de manera científica y objetiva, comprendiendo cómo los estímulos externos afectan nuestras acciones, lo que nos permite cambiar nuestro comportamiento. Siguiente, por favor. Asimismo, Skinner revolucionó la psicología al introducir el concepto de condicionamiento operante, el cual utiliza recompensas y castigos para moldear el comportamiento humano. Por ejemplo, el éxito académico puede ser motivado por el refuerzo positivo de una buena calificación. Además, Skinner promovió un enfoque científico para estudiar el comportamiento utilizando métodos rigurosos y experimentos controlados. Esto nos ayuda a comprender mejor por qué las personas actúan de cierta manera y cómo podemos intervenir para cambiarla. Ahora veremos a dos personajes más. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, también tenemos a Edward Lee Tourniquet. Fue un psicólogo que realizó experimentos con gatos para el estudio del aprendizaje en animal. Sus investigaciones por ensayo y error y la ley de efecto influenciaron así en el desarrollo del conductismo y la psicología. Siguiente, por favor. También tenemos a Arthur, que también fue un psicólogo que propuso el conductismo social, integrando la psicología y el análisis del comportamiento. Desarrolló el análisis del comportamiento basándose en observación rigurosos y promovió la evaluación conductual para comprender el comportamiento humano mediante datos y objetos y observables. Bueno, continuando con la exposición, voy a tocar sobre las aplicaciones del conductismo. Hay dos aplicaciones importantes en el conductismo, lo cual es terapia conductual. El conductismo ha tenido una gran influencia en el campo de la terapia conductual, donde se utiliza principios y técnicas conductuales para modificar comportamientos no deseados y promover conductas saludables. La terapia conductual se basa en el concepto de que los comportamientos son aprendidos y por lo tanto pueden ser modificados a través de técnicas como condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Siguiente, por favor. La segunda aplicación es modificación de conducta en el ámbito educativo. En el campo de la educación, el conductismo ha sido aplicado en la modificación de conducta en el aula.
Esto también se le puede decir que es un recurso social para controlar la conducta y una manera de transmitir valores, así como los principios conductuales se utilizan para moldear el comportamiento de los estudiantes. Doy pase a mi otro compañero. Continuando con la exposición, el condicionamiento operante de Skinner aplica en muchas áreas de nuestra vida, no solo en la educación, sino en hacer amigos, en el trabajo, en las empresas, en todo. Para ello, el condicionamiento operante de Skinner demuestra dos posibles respuestas del experimentador: el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Y para ello, Skinner, el padre del condicionamiento operante, hizo el experimento con ratas, poniendo una palanca, la cual, si la rata jalaba la palanca, le daba comida. Y así, según que la rata jalaba, la palanca, caía más comida, y eso la aprendía la rata. En cambio, en el refuerzo negativo, lo que hizo Skinner es, en vez de que le jalar la palanca a la rata, ya no le daba comidas, sino les daba una descarga eléctrica, la cual la rata aprendió también eso, y ya no jalaba la palanca de forma seguida, y eso se aplica en el colegio, en el trabajo, en cualquier parte, dando refuerzos positivos, motivando al alumno cuando saca buenas calificaciones, dándole mejores notas. Y si la persona o el alumno tiene una conducta indisciplinada, se le castiga con menos nota, más tareas, o quizás ciertos castigos para el estudiante. Continuando, en la psicología conductual también se aplica en el lado deportivo para mejorar el rendimiento del atleta, tanto emocional y psicológico, utilizando técnicas de este refuerzo positivo, ya que las personas pueden aprender de sus oponentes viéndoles, observándoles, también superando estos problemas, ya que a veces los deportistas están siempre bajo presión. Un ejemplo claro sería si a la hora de una persona de tirar la pelota de un penal, siempre la persona tiene limitaciones, cierta presión, cierta miedo de fallar, y la cual para ello el psicólogo, persona o su entrenador, para ello le va poniendo refuerzos positivos para que a la hora de patear el penal no caiga en ese problema de la presión. En conclusión, la psicología conductual estudia cómo el ambiente influye en nuestra conducta y cómo podemos cambiarla usando técnicas específicas. Se centra en el observar y medir el comportamiento para entender cómo aprendemos. Sus intervenciones son efectivas en áreas como la terapia, como ya antes lo he mencionado. Además, en su enfoque ha influido en otras ramas de la psicología. Gracias.